¿Qué pasa si tu celular está bloqueado? Bueno, ese sería un teléfono público y la mayoría de ustedes utilizan un celular, ¿no? Usar el teléfono, entrar a contactos, marcar el número y llamar, ¿no? ¿Ok? ¿Podría ser? O usar llamadas de emergencia, por ejemplo, ya, claro, también podría ser, ¿no? Ya. A ver, Alan nos dice levantar el teléfono, desbloquearlo, escribir la contraseña, ¿ok? Escribiendo la contraseña, perfecto. Abrirle el apps de llamadas, marcar el número y responder. Si responde, entonces entablar una conversación, presionar el botón de finalizar al fin, sí, fin, ¿cierto? Entonces hay que comprobar también si tienes el contacto o no tienes el contacto. Si tienes el contacto, simplemente selecciona el contacto, ya no marcas totalmente el número. O escribes el número, ¿no? Agarrar el teléfono, desbloquear, ok. Prender el celular, ir al numerador, marcar el número, conversar si responde y colgar, ok. ¿Y qué pasa si tú tienes una llamada de urgencia? Si no responde, ¿qué haces? Vuelves a intentarlo, ¿cierto? Entonces hay que completar también el algoritmo. Cuando, cuando, cuando todavía nos está faltando o no, o queremos seguir insistiendo en la llamada, ¿no? ¿No? Fíjense qué ocurre acá. ¿Qué ocurre, no? Claro, ¿no? Hay ciertas decisiones, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo acá el inicio, como ustedes lo han descrito, un inicio? Tenemos acá el valor de inicio. Inicio, ¿qué más sigo? Prender el celular, ¿no? Encender el celular, eh, desbloquear el celular, o comprobar, podemos hacer comprobar si está bloqueado, desbloquearlo, comprobar si está bloqueado. Si está bloqueado, ¿ok? También podríamos ir desde el anterior, ¿no? Cargarlo si no está cargado, ¿ok? Vamos por acá también, vamos a ir a comprobar si está bloqueado, ¿no? Eh, si está bloqueado, desbloquearlo. Si no está bloqueado, ingresar, ingresar a las aplicaciones. ¿Ok? Eh, el siguiente es buscar el app de llamadas, por ejemplo. Buscar el contacto a llamar, contacto a llamar. ¿Ok? Si el contacto está en la agenda, marcarlo. Si no está en la agenda, si no, escribir el número y marcar, ¿no? Esperar el tono, por ejemplo, el tono de llamada, ¿ok? Esperar el tono de llamada, por ejemplo. ¿Qué más tenemos acá? Cuando se esperando el tono de llamada, si suena, por ejemplo, si suena, si suena
el tono de marcar, el tono de llamada, esperar. Si nos envía al buzón de voz, colgar y volver a marcar, por ejemplo. Eh, ¿No? Luego esperar la llamada. Si contestan, entablar conversación. Si contestan, entablar conversación o iniciar conversación, llamémosla acá. Iniciar conversación. Si no contestan, volver a marcar. Luego finalizar la conversación. Pulsando botón, botón colgar o botón de fin de llamada, ¿no? Botón de fin. Y fin, pues. ¿Ok? Desbloquear el celular, ir al contacto, buscar el número que quiero llamar y si no contesta, marcar otra vez el número. Y si es urgente, insisto en la llamada, ¿no? Prender el celular, ahí está, ¿no? Entonces, toda esta descripción es como pasos a seguir para poder realizar una llamada, ¿no? Entonces, esto depende, se puede agrandar, se puede disminuir, depende de la rigurosidad que quieran ustedes tratar la llamada, ¿no? ¿No? En el caso nuestro, en la carrera necesitamos ser muy rigurosos en estos pasos a seguir, porque esto nos permite eh, tener un mejor código, ¿sí? Para el usuario, ¿no? Ustedes no programan para ustedes mismos, sino que ustedes programan para el usuario, ¿ya? ¿Ok? ¿Se entiende más o menos lo que se genera un código? Son pasos a seguir, ¿no? Claro. Se tiene que dar muchos pasos, ¿no? Muchos pasos, pasos muy, muy, muy realistas, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no das pasos muy realistas, a veces, por ejemplo, el usuario se queda en el limbo de qué más debe hacer, ¿no? Y si no hace eso, de repente la llamada colapsa, se pierde, ¿no? Entonces, todo eso hay que detallarlo específicamente para que tengan en buen uso realmente el usuario, valga la redundancia, ¿no? Claro, cada posibilidad, cada paso minucioso. Y para eso hay todo un análisis realmente, ¿ah? ¿No? ¿No? Siempre hay todo un análisis. Y ustedes lo pueden llevar, ¿no? En su vida cotidiana, por ejemplo, todos los pasos que hacen desde que se levantan, ¿no? Desde que se levantan, desde que, bueno, anteriormente tomaban el bus para el colegio, ¿qué pasa si pierden el bus? ¿No? Y están tarde, toman un taxi, no toman un taxi, si van muy temprano, de repente van caminando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no? Todos. Y revisa si tiene sencillo o no tiene sencillo. O sea, todo lo que ustedes hacen realmente se puede codificar, ¿no? Y así se dice que la vida cotidiana está llena de acciones codificables realmente, ¿no? Codificables. ¿Ok? Veamos por acá. Claro, diferentes opciones que el usuario toma en cuenta, que el usuario las realiza. No ustedes, sino que el usuario, ¿no? Y esto tiene que ver también con mucha experiencia, ¿no? La experiencia que ustedes puedan ir adquiriendo desde ahorita para que puedan desmenuzar siempre una acción dentro de otra acción, ¿no? ¿No? Miremos entonces, sigamos con nuestra presentación y miremos qué ocurre por acá. Cuando hacemos pseudocódigo, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Hacemos fases, bueno, luego el pseudocódigo, que es un programa que lo vamos a ver más adelante, eh, lo que se usa siempre es esta metodología o estas técnicas, ¿no? Las fases para la resolución de problemas utilizando la computadora, ¿no? La computadora siempre define un problema, ustedes van a definir un problema, ¿ok? Y la definición del problema tiene que ver con con lo que el usuario, ¿no? Con lo que el usuario, con lo que ustedes encuentren como
la situación, ¿sí? Problema, o en este caso un problema en sí del mundo real, ¿ok? Y está dada en sí por el enunciado del problema, el cual debe ser claro, ¿sí? La definición del problema debe ser claro, ¿ok? Yo quiero solucionar, por ejemplo, o quiero solucionar el problema de falta de registro de historias clínicas en un hospital, por ejemplo, ¿no? Yo quiero solucionar el problema de en una empresa bancaria, quiero solucionar el problema de la pérdida o el uso, la pérdida de los datos de las personas, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, el problema siempre se define, debe ser claro, preciso, debe estar dado como un enunciado realmente del problema. ¿Sí? Aquí escribimos todo un problema, o sea, todo lo que pasa en sí de lo que quiero solucionar, ¿no? ¿No? Entonces, aquí voy escribiendo paso a paso qué es lo que tengo que solucionar. Luego de la definición del problema, que tiene que ser claro, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que solucionar? ¿Hacia dónde debo apuntar? Voy hacia el análisis de la solución, ¿no? Y el análisis de solución tiene que ver con lo que se trabaja en sí, que vendría a ser los datos de entrada, qué datos de entrada necesito, qué datos de salida necesito, qué restricciones existen, ¿no? ¿No? En el caso de nuestros algoritmos, el análisis de la solución tiene que ver con la obtención de algoritmos que resuelvan adecuadamente el problema, ¿no? Entonces, en esta parte, en el análisis, lo que buscamos es saber qué entrada de datos necesito, qué datos de salida necesito, qué restricciones pueden haber, ¿no? Eh, en nuestro análisis, ¿no? ¿No? Por ejemplo, las restricciones que pueden haber de repente, no sé, pues el gobierno ha declarado de repente una restricción en los impuestos, ¿no? ¿No? Que los impuestos deben ser, que el IGB ha cambiado de repente, ya no es 18%, si puede ser 14%, ¿no? Es una restricción. ¿Ok? Eh, el diseño del algoritmo tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con la representación del algoritmo, ¿no? El algoritmo. Eh, Se le llama diseño del juego de datos de pruebas también, ¿no? Acá yo represento con un algoritmo, ¿sí? O un diagrama de flujo, puede ser un diagrama de flujo, un pseudocódigo, un NS, por ejemplo. Todo el circuito que va a seguir la solución de mi problema, todo el circuito que veo subir. Así como hemos hecho anteriormente, así igualito, se escribe, pero se diagrama en un algoritmo, ¿no? Que viene a ser el diseño del juego de los datos de prueba, ¿no? O sea, qué datos de entrada, qué datos de salida se utilizan realmente en este algoritmo, ¿no? Luego viene la codificación, que viene a ser todo lo que es con el lenguaje, cualquier lenguaje de programación, ¿ok? Luego viene la ejecución y la depuración, ¿sí? De la sintaxis y la lógica, ¿no? Aquí en depuración y ejecución y depuración se habla siempre de los requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, ¿no? Del sistema, ¿no? Un requerimiento funcional tiene que ver con todo aquello que se describe como actividad dentro de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que hace el sistema, ¿no? Por ejemplo, el sistema describe datos de a ser ingresados, ¿no? Describe operaciones que realizan estos datos, describe todo lo que son las salidas como reportes, ¿no? Salidas como reportes, como el reporte de datos de la información, describe las reglas correspondientes para para este solución de problemas, todas las reglas, ¿ok? Y eso se le llama requerimientos funcionales del sistema, ¿no? Pero también hay requerimientos no funcionales, ¿no? Y los requerimientos no funcionales tienen que ver con algunas restricciones que pueda tener la misma aplicación, ¿no? Requerimientos no funcionales como por ejemplo la legislación peruana, ¿no? Las legislaciones internacionales, por ejemplo, ¿no? Las restricciones, por ejemplo, de ética, por ejemplo, en los aplicativos también se utilizan. Restricciones económicas que puedan existir, restricciones de uso de alguna tecnología, como le ha pasado a Huawei. A Huawei no pensaron que Estados Unidos iba a bloquear lo que era Google para el uso en Huawei. Entonces, hizo una restricción ya no funcional. Y ellos han tenido que ver otra forma de poder usar aplicaciones de Google, de usar su propio
app para, o tipo, bueno, sí, app para descarga de aplicaciones, ¿no? Luego tenemos también lo que son los documentación. Yo tengo documentación interna y externa. Debo tener siempre la documentación, ¿no? ¿Por qué? Eso es importante cuando te hagan auditoría, ¿no? Cuando te hagan auditoría lo que te piden es el software. Tiene documentación, está escrito en texto, legible por cualquier usuario, sí o no. Sí o no. Entonces, si yo no lo tienes, automáticamente tu auditoría ya es desaprobada, ¿no? Entonces, eso es muy importante cuando ustedes hagan software, siempre tienen que documentar el software. La documentación interna son los comentarios dentro del programa, ¿no? Yo dejo comentarios para que la gente pueda entender qué estoy haciendo. Y la documentación externa tiene que ver con el manual de usuario, por ejemplo. Cómo el usuario tiene un manual para que entienda cómo se ejecuta mi aplicación. Y el mantenimiento tiene que ver con la actualización de versiones, por ejemplo. Una vez que yo tengo el software y está ejecutando bien, he hecho las pruebas correspondientes, he hecho la validación correspondiente, toda la información ha sido validada, nuevamente en algún tiempo del uso, ¿no? 2 meses, 3 meses, 4 meses que la gente está usando, ¿sí? Y reportan de repente alguna mejora, alguna anomalía, lo que hago es hacerle un mantenimiento para mejorar mi software o actualizarlo, ¿no? Por eso salen las versiones, ¿no? Windows tiene N versiones porque siempre está actualizando su aplicación, ¿no? Ustedes ven actualizaciones dentro de su apps, de su celular, porque estas aplicaciones siempre están actualizándose constantemente, ¿no? Por algún error, alguna falla que el usuario reporta, entonces vuelven a codificar y vuelven a mejorar los errores, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende ahí? Ok, sigamos entonces. Esto es lo que vamos a usar nosotros para codificar. Vamos a usar el PCIN, ¿ok? El PCIN es lo que vamos a usar el día de hoy, pero miremos algunas instrucciones para el PCIN. Por ejemplo, aquí en PCIN va el nombre, ¿no? Hay que ponerle un nombre, el algoritmo. Es como si fuese el inicio. Ese es como si fuera el fin. ¿Ok? Aquí escribir es un mensaje en pantalla. Recuerden que les decía que es un mensaje en pantalla. Por lo tanto, cuando yo diga, cuando ustedes se encuentren en escribir, significa un mensaje en pantalla. Y este mensaje en pantalla va con comillas simples, ¿no? Con comillas dobles, perdón. Con comillas dobles. Ojo con eso. Y lo que está haciendo, fíjense, está mostrando el mensaje acá, ¿no? Significa escribir. Cuando yo encuentre leer en el pseudocódigo, significa que es una variable que está esperando que el usuario ingrese un valor, la variable n. Por lo tanto, cuando diga leer, hay dos partes. El usuario está esperando un valor y dentro, internamente en la computadora, está generando un espacio de memoria que se llama n. Un espacio de memoria que se llama n. ¿Ok? Cuando encuentres espacio de memoria, que se llama n, que el usuario va a ingresar un valor, por ejemplo, el valor de 3, y este valor de 3 que ingrese el usuario, porque es la línea de ingreso usuario, va a ir a almacenarse acá, en la variable en 3, ¿sí? Porque me lo está pidiendo acá. Entonces, nuevamente, la línea 3 significa leer n, que se divide en dos partes. Espera que el usuario ingrese un valor y la memoria genera un espacio para la variable n. ¿Ok? Está esperando un valor del usuario. Esa es una condición que la vamos a ver más adelante, se llama una condición múltiple. ¿Ok? Se llama una condición múltiple esto. Múltiple vamos a ver más adelante. Pero la condición múltiple en este caso está tomando el valor de n acá, ¿sí? Como representación, n vale 3, y lo está comparando. N que vale 3 es igual a 1, no. N que vale 3 es igual a 2, no. N que vale 3 es igual a 3, sí. Cuando esto coincida, este valor que está acá coincidió con este valor que está acá, por lo tanto, son iguales, significa igualdad. Acá le está diciendo realmente que si n es igual a 3, ¿okay? Si n es igual a 3, entonces va por esta línea, ingresa y luego le dice escribe el valor de 3. Recuerden que escribir es en pantalla, ¿no? Por eso lo está escribiendo acá, ¿ven? 3, ¿no? ¿Qué es esto?
¿ok? En otros casos, entonces le está pidiendo al usuario que ingrese el valor de 1 a 3. ¿Ok? Fin de esta instrucción, salgo de esta instrucción y salgo de todo el programa, ¿no? ¿no? Algo que sí es recomendable es que primero, después del algoritmo, hay que hacer una declaración de las variables, ¿no? Las variables que uso, ¿ya? En algunos casos se hace la declaración de la variable como uso, ¿no? ¿Qué variables voy a utilizar? Siempre es recomendable hacerlo, ¿no? Pero ese pseudocódigo no permite, pero lo normal es que declaremos las variables, ¿ya? Entonces, yo creo que hay un perfil que nos permite hacer esto, declarar las variables, y se llama declarar, pero vamos a verlo cómo funciona. Miremos acá, entonces voy a descartar esto, y vamos acá al PCIN. ¿Ustedes ya tienen el PCIN? ¿Lo tienen instalado? Ups. Todos tienen el PC instalados. Ahora vamos a hacer una consulta. A ver. Los que no han instalado, 5 minutitos para que instalen, por favor. No es difícil, está en el aula. Está en el Drive también. Gedeon, primero vamos a trabajar el PCI, luego hacemos el Visual. Eso está en el aula. Les dije que estaba en el Drive también en la unidad 1. ¿Sí? Y comencemos a instalarlo, por favor. Las 8 personas que todavía no instalan, 5 minutos, instálenlo, por favor.
¿Listo? ¿Cómo vamos? Todos tienen que tener el PCIN, por favor. Ok, los espero 2 minutitos, digamos. 3 opciones de descarga para descargar. Ok. Si no, ¿dónde aparecen 3 opciones? ¿Como esto? ¿Esto? Ah, pero cuando quieren instalar el programa desde la página. Pero yo se los puse en el Drive también. Escojan el primero, como dice Fritz. Mm, Yo se los puse en el Drive, lo pueden trabajar, dejar desde el Drive también, para que no vayan a seleccionar algún programa que no es y colapse su computadora. 2 minutitos, iniciamos 8 de la mañana. Quedan 2 minutos, a ver, mientras instalan. Sí, por ahora manejémoslo como flexible nada más. Genial. ¿Alguien más le falta instalar? ¿Alguien más le falta? ¿Ya están todos?
¿Cuál es la opción 2, Miguel? ¿O cuál es la siguiente opción? Ok. Bueno, mejor entra acá y lo descargas de acá y solamente lo descomprimes y lo instalas. A ver, voy a darte el drive para que puedas tenerlo. No creo que tenga mucha complicación. Claro, en flexible nada más, ¿no? La opción que está acá, como esta, ¿no? Debe figurar de repente esta opción. Esto, ¿no? Opción de lenguaje, ¿no? Coloca como flexible, hay varios perfiles que se han hecho acá. Univalle, por ejemplo, está acá. También está Pug acá. Voy a hacer el perfil para UPC acá. Estos días, fin de semana, me pongo a hacerlo. También, también, si es la tercera opción, automáticamente lo instala, ¿no? Ok, chicos, ¿listo? ¿Comenzamos? ¿A quién le falta, por favor? Deben estar todos. Quiero asegurarme porque si no. Hoy día tienen reunión, si sabían, ¿no? Tienen reunión con la directora, creo. Por favor, asistan. La bienvenida. Hoy ya tienen reunión. Creo que es a las 2 de la tarde o en la noche, no lo recuerdo. Pero tienen una reunión hoy día. No les ha llegado un correo electrónico invitándolos a la reunión del día de hoy. Por vía Team, creo que es. ¿No les ha llegado la invitación a ustedes? Qué raro. Es en la tarde, ¿no? ¿A qué hora es César? ¿2 de la tarde? Sí, hoy día 26 a las 2 de la tarde. Se les ha enviado un correo. Revisen por favor el correo. 2 de la tarde me han dicho, hoy día 26, ¿no? 2 de la tarde, sí. No es obligatorio, pero es necesario. No, al correo de la institución de la universidad. Claro, en el viernes cultural, 2 de la tarde. Qué raro. Ahora voy a escribirle a ustedes son la sección S. ¿Qué sección son ustedes? ¿Qué sección son? S1, SW, SW1, ¿no? Gracias.
Ok, lo he reportado, ojalá que nos contesten para ver qué nos dicen. Pero según 6 les han enviado por correo. ¿Ya? Entonces miremos cómo trabaja PCI. Hay 5 personas que no contestan. Están durmiendo, creo. Héctor, ¿estás? Héctor, Nicolás, Sandro, Tony. ¿Están? Despierten. Genial. Faltan 2. Sandro, Sandro y... tan. Falta uno, yo. Despierten, porfa. Listo. Ok. Iniciamos. Recuerden que les decía que aquí hay que poner el nombre. Yo voy a tomar la primera hoja de ejercicios, la hoja 1 de ejercicios, que también está en el Blackboard y está en el PC, en el Drive, por si acaso. Y ese es el ejercicio, ¿no? ¿No? Dice acá, el primer ejercicio nos dice, una empresa constructora vende terrenos en esa forma como está en la parte de abajo. Entonces nos dice, realice un algoritmo que represéntelo mediante un pseudocódigo, en este caso usaremos PCIN, para obtener el área respectiva de un terreno de medidas de cualquier valor, ¿no? Medidas de cualquier valor. Y ahí está el terreno. ¿Qué debo hacer con este terreno? ¿Qué debo hacer con este terreno? Miremos. Voy a cortarlo por acá. Ok, aquí creo que nos dice una nota más abajo, ¿no? Abajo nos dice algo más. Acá, aquí. Bueno, ya te da un poquito más de detalle la solución. No quería ver esta parte, pero bueno, ¿no? Porque acá dice, para resolver el problema se debe identificar que hay dos formas, ¿no? Una forma A está compuesta por dos figuras. Esto está compuesta por dos figuras, obviamente, ¿no? Si nos damos cuenta, para hallar la área de este terreno, nos tenemos que dividir en dos figuras. La primera figura que vendría a ser un rectángulo y la segunda figura que vendría a ser un triángulo, ¿no? Entonces tenemos acá un rectángulo y un triángulo, ¿ok? El rectángulo, la parte de acá, esta partecita que ven acá, ¿no? La parte superior está compuesta por el valor, su lado está compuesto por el valor de A menos C, ¿no? A menos C, ¿ok? Y esta parte vendría a ser C también. Entonces, tenemos el valor, el triángulo base es B, ¿sí? Y la altura vendría a ser A menos C, ¿no? Y por otro lado tenemos un rectángulo que tiene la base B y la altura C, ¿ok? Entonces, tenemos estas dos figuras y podemos calcular el área respectiva del triángulo. Entonces, voy a tomar en cuenta esta descripción, pero lo voy a hacer en la parte gráfica, ¿no? Voy a cortar esto, ahí está, ¿ok? Y miremos, pues. Primero, para yo resolver un algoritmo, tengo que tener en cuenta ¿qué tengo en cuenta primero? ¿Qué debemos tomar en cuenta para resolver el algoritmo? Las variables, ¿cierto? Las variables. Excelente, Julio, bien, bien, Fritz. Tenemos que tener en cuenta variables. ¿Qué variables necesito yo acá? ¿Qué variables necesito? ¿Qué variables necesito ingresar? Las medidas, ¿cierto? O sea, las variables va a ser la variable A, la variable B y la variable C como entrada de datos. Entrada de datos. ¿Ok? ¿Qué son las medidas? A, B y C, ¿cierto? Las medidas correspondientes. A, B, C, o medida 1, medida 2, medida 3, como quieran llamarlos. Aquí viene la importancia del algoritmo y la forma como un programa cuando hagamos la parte práctica. Yo puedo llamarle ABC, ustedes pueden llamarle medida A, medida B, medida C. Alguien puede llamarle lado 1, lado 2, base, también es válido. O sea, depende cómo programen. Y aquí es donde varía la lógica de cada uno de ustedes, ¿ya? Estas variables, por lo general, ¿sí? Tienen un tipo de dato, que lo vamos a tratar más adelante, tipo de dato, ¿ok? ¿Y qué tipo de dato creen ustedes que vendría a ser A, B y C como tipo de dato? El tipo de dato tiene que ver con datos, luego vamos a tratarlo ya más adelante con detalle,
pero en función, tipo de dato entero, tenemos un tipo de dato decimal, ¿ok? Y un tipo de dato, por ejemplo, carácter. Vamos a hacer más a detalle. ¿Tiene que ser entero? ¿Un área de un terreno necesariamente tiene que ser entero? No, ¿cierto? Puede ser decimal, ¿no? Porque yo puedo decir que tengo en mi hectarita, en mi terrenito, tengo 100.25 metros, ¿no? 25 metros con, perdón, 100 metros con 25 centímetros, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, tiene que ser decimal, ¿no? A este entero es un int, a este decimal se escribe con dos formas más adelante que vamos a ver, que es float y float double, ¿no? Float double. Ya vamos a ver más adelante esos detalles. Pero tomen en cuenta esto, tómenlo todavía como referencia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cuando razones flotantes, ¿no? Decimal o flotante. Flotante. Tómalo en cuenta más adelante, ¿ok? Más adelante para poder hacer referencia. Tómalo solamente en la memoria. Ten en cuenta que cada tipo de dato que yo declare, cada variable que yo declare tiene un tipo de dato, ¿ok? Ahí les dejo la pelota. Sigamos. Entonces, una vez que tengo las entradas de datos, voy a hacer la parte de los procesos. ¿Ok? De los procesos. Y los procesos tienen que ver con, según lo que nos dice la figura, que aquí hay dos figuras. Aquí hay una figura. Si esto es C, eso también es C, ¿sí? Y acá tengo un B. Si esto es tiene C y esto es la parte de A, para obtener esta partecita, os ha dicho que es A menos C. ¿Ok? A menos C. Entonces, realmente tengo en esta parte un área 1 y acá tengo un área 2. ¿Ok? Claro, área de rectángulo 1 y área del triángulo 2. ¿Ok? Ahí están. Como dice Camila, área de rectángulo y el área del triángulo. ¿Sí? Área 1 y área 2. ¿No? Hacemos referencia a que el área 1 es igual, ¿no? O similar a hablar del área del rectángulo. Y el área 2 hace referencia a el área del triángulo. ¿Ok? ¿Ok? Ya, ojo que cuando yo declare variables, las variables no se tildan, ¿ya? Lo voy a dejar como no tildados. Entonces, el proceso significa la ejecución de una operación matemática que nos permita resolver el problema. Por lo tanto, en el proceso, ¿qué debe haber? ¿Qué debe haber? La solución a estas dos áreas, ¿cierto? Al área del triángulo y al área del cuadrado. Por lo tanto, yo le digo acá en el proceso que luego de obtener las entradas, va a calcular el área 1, ¿a quién es igual? Con la flechita es una asignación, recuerden. La flechita significa asignación, ¿ok? ¿Y quién es el área 1? ¿Cuál es la fórmula del área 1? Base por altura, ¿cierto? C por B. Ahí está. Camila ya tiene todo junto, ¿cierto? El área 2, ¿sí? El área 2 es del área del triángulo, ¿qué vendría a ser? Sería el área 2. El área 2, como dice Camila, es eh, la base, ¿cierto? Por altura, que vendría a ser A menos C. Y todo esto, recuerden, entre 2. Es importante los paréntesis, por si acaso. ¿Sí? Si yo no le pongo el paréntesis, va a ser, bueno, en este caso corre la división, la multiplicación, ¿ok? Pero supongamos que esto sea una suma. Eso es una suma. Supongamos que yo haga esto, que sea una suma. B más A menos C, ¿cierto? A menos C. Todo sobre 2. Es igual a decir B más A menos C entre 2. ¿Es lo mismo? No, ¿cierto? Ojo con eso. Ojo con estas dos expresiones. Ya no son lo mismo. ¿Ya? Para que tengan en referencia.
No va al caso porque son divisiones y las divisiones y las multiplicaciones van en el mismo rango. Pero tienen que tener en cuenta eso. ¿Ya? Por eso le he puesto paréntesis. Ya tengo las dos áreas. ¿Qué más necesito calcular? Porque me piden el área de todo el terreno. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Sumarla, ¿cierto? Y voy a poner acá área del terreno, área terreno, toma el valor de quién, de área 1 más área 2. ¿Ok? Más área 2. Y al final la salida, ¿qué necesitamos saber? Como salida. Salida de datos. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué es lo que requiere el usuario? ¿Qué es lo que nos pide exactamente el programa? El área total, ¿cierto? El área del terreno. Entonces vamos a mostrar el área terreno. El área de terreno. O el área total del terreno. ¿Ok? Esto es una expresión razonable para poder tener nuestro código. Entonces, esta partecita que hemos visto acá, tenemos que llegar a codificarla, ¿no? Ya con un lenguaje específico que vendría a ser el pseudocódigo, en este caso en PCI. ¿Ya? Algunas, algunas sugerencias, por ejemplo, cuando yo declare variables, las variables que han visto ustedes no lleva espacios, ¿sí? Por ahora no le he puesto espacios, no tiene espacios, no lleva espacios. Entonces, hay algunas sugerencias para escribir variables. No me lee ¿dónde estás? Okay. Algunas sugerencias, por ejemplo, para las variables, ¿no? Como regla, no contiene espacios. Luego vamos a ver más a detalle estas reglas. Le dice no contiene espacios, ¿sí? Inicia con una letra o un símbolo de dólar, ¿sí? Pero no con número, no con número. Soporta mayúsculas y minúsculas, ¿sí? No puede empezar con número, así es Anderson, ¿no? LX, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué otra regla necesitamos acá? Saber de que no debe ser un nombre, un nombre propio del programa. Por ejemplo, int, no puedo decir int, ¿no? Ah, no tildes, ahí está, ¿cierto? No tildar, ¿no? Algunos, ese de la ñ es opcional porque ahora ya lo reconoce, ¿no? El lenguaje de Visual ya reconoce la ñ, ¿no? Pero por lo general, voy a poner acá, por lo general, evitar usar ñ o símbolos especiales, ¿no? Especiales como, por ejemplo, el símbolo de interrogatorio, como numérico, como, no sé, pues, porcentaje, etcétera, ¿no? Como arroba, por ejemplo, ¿no? Esto es igual. Como dice Camila, evitar usar estos símbolos, ¿ok? Listo. Esas son las sugerencias nada más de las variables. Entonces vamos a pasarlo al PCInt. Disculpen, me estoy demorando mucho, pero quiero que entiendan esto y ustedes puedan hacerlo ya solos, ¿no? Algunos de repente ya les parece aburrido porque ya lo conocen. Entonces, acá está el PCInt, ¿cierto? Recuerden que en el PCInt yo tengo un nombre, voy a decirle acá área. Acá sí es un nombre, así que puedo separar, pero voy a buscarlo juntos. Área del terreno. Área terreno, voy a poner acá. Puedo poner separado, pero no hay problema. Me he acostumbrado a hacer esto. ¿Sí? Aquí por lo general se declara todas las variables que debo usar, luego vamos a ver por qué, ¿ya? Pero vamos primero al primer paso. El primer paso es leer, ¿cierto? Leer datos. ¿Sí? Leer datos. Y si yo presiono en esta partecita derecha, fíjense, voy a borrar esto. Si yo presiono en esta partecita derecha donde dice leer, automáticamente me posiciona el valor de la lista a leer. Ahí está. Leer datos. Si yo no me posiciono acá, puedo hacer lo siguiente, escribir, leer, y acá hay una lista de elementos que necesito leer. Dice que la lista de elementos se puede separar por comas. ¿Ok?
¿Ok? Por lo tanto, voy a leer el área A, perdón, el lado A, el lado B y el lado C. Siempre en cada línea, por recomendación mía, yo le pongo un punto y coma al final, porque se asemeja más a la programación que vamos a hacer en C++. En C++ siempre cada línea tiene al final un punto y coma. ¿Ok? Al final le pongo un punto y coma a cada línea. Fíjense que el área del terreno va a leer tres variables, A, B y C, ¿cierto? Y va a ser un proceso. ¿Ok? El proceso que vamos a realizar o que realice internamente va a ser lo siguiente, ¿no? Va a ser, como hemos visto, el área 1, ¿sí? La flechita, no olviden, la flechita de esta forma, ¿ok? Si yo no encuentro la flechita, lo que hago es directamente irme acá al proceso. Aquí está el proceso que se llama asignar. Acá está asignar, fíjense, si visualizan acá, ¿ok? Asignar, ¿ok? Y asignar me describe lo siguiente, ¿no? Voy a activar, no, yo desactivé este programa. Ah, pero tengo el points, un ratito. Asignar, como ven ustedes acá, ¿ok? Me va a escribir, por ejemplo, esta partecita donde ven ustedes acá, asignar, la voy a utilizar para acá, para mi parte izquierda. Simplemente la selecciono y me figura lo mismo, ¿no? Lo puedo escribir o lo puedo definir. Me dice que defina una variable y luego defina la expresión, o sea, la operación. Cuando defino la variable que voy a usar, en nuestro caso era un área 1, ¿no? Área 1. Y el área 1, recuerden la fórmula que era, ¿cuál era el área 1? ¿Recuerdan? Es el área del rectángulo, que vendría a ser A por B, perdón, C por B, ¿no? C por B, ¿no? C por B, ahí está. Lo puedo colocar en paréntesis sin ningún problema. Y al final yo suelo ponerle en punto y coma, ¿ya? Punto y coma. El siguiente vendría a ser la siguiente asignación, ¿cierto? Que vendría a ser el área 2, que estamos calculando. Y aquí tendríamos la fórmula de decir B por, recuerden, A menos C tiene que ser, entre 2, punto y coma. ¿Sí? Posteriormente, tenemos que calcular el área del terreno, área terreno, la flechita, fíjense lo mismo, y acá le decimos que sea A más área 1 más área 2. Lo selecciono, cierro mis paréntesis y al final le pongo un punto y coma. Ahí está, ¿no? Es que tiene el mismo nombre que acá, ¿no? Okay. Pero acá no puede ser separado. Entonces vamos a poner acá otro nombre. Área terreno cultivo. Diferenciando los nombres. Agarrando que este nombre es lo mismo que está acá, ¿no? O área T, como quieran llamarle, ¿no? Voy a dejarlo como área T nada más. Área terreno. Área terreno, ¿no? Entonces ya tengo acá el área del terreno que es A más B y simplemente nos toca escribir, ¿no? ¿No? Escribir, voy acá también donde dice escribir en la parte derecha. Sí, en la parte derecha dice escribir. Acá, fíjense. Aquí. En la parte derecha. Aquí. Aquí en esta partecita derecha dice escribir. Y lo que voy a hacer es seleccionarlo, colocarlo en esta parte. Se coloca automáticamente y dice escribir. Y en escribir voy a escribir un mensajito, por ejemplo. Y digo acá, el área del terreno es 2 puntos. Cuando digo 2 puntos, lo que me está esperando es que yo pueda invocar, ¿no? Invocar un valor, el valor que tiene el área del terreno que tengo que regresarlo. ¿Ok? Para esto, a ver, vamos a ver si me soporta el más. No, coma creo que está soportando. Parámetro nulo, área T. Con el coma. Lo que está haciendo este coma es concatenar, ¿ya? Concatenar este mensajito que está apareciendo con una variable, pero el valor que almacena la variable, en este caso el área del terreno almacena un valor, ¿ok? De esta forma muy sencilla tenemos el algoritmo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿Se entiende? A ver,
Como está flexible, se utiliza el coma, pero también puedo, no sé si me permite usar el más. No, no me permite usar el más en este caso. Como el procedimiento está como flexible, utilizamos el coma. ¿Ok? Voy a borrar esto nuevamente. Yo voy a la parte derecha, en esta partecita, visualizas mi cursor, ¿sí? Chara, ¿lo ves? ¿Ok? Y coloco escribir, ¿no? Escribir. En escribir, fíjense acá me dice, acá complete aquí la lista de expresiones que desea mostrar separadas por comas, ¿no? La lista de expresiones, ¿no? Por comas, o sea, los valores que quiero mostrar por coma. ¿Ok? Aquí puedo solamente, fíjense, si yo quiero mostrar solamente directamente área del terreno, escribo un área del terreno, ¿no? Área de T del terreno. Punto y coma al final y, y ya, y eso es todo, ¿no? Pero si quiero ponerlo más vistoso, lo que hago es decirle acá, ok, muestra un mensaje, entre comillas, y acá el área del terreno es dos puntos, ¿sí? Y lo separo este mensajito, que es una cadena de caracteres, lo separo con una coma para que me concatene, concatenar significa esta coma, con la variable área, ¿ok? Entonces, básicamente lo que hemos hecho, lo mismo que hemos hecho acá en este ejercicio lo que estuvimos viendo acá, lo hemos hecho en la parte del pseudocódigo, ¿ok? Entonces, veamos acá esta parte del pseudocódigo. Voy a seleccionarlo para comprender un poco lo que hemos hecho, ¿ok? Ahí está nuestro pseudocódigo. Entonces, lo que hemos hecho justamente es eso, ¿no? A ver. Ok. ¿Sí? Acá le hemos puesto el nombre. Aquí lo que estamos haciendo, la lectura, leer datos. ¿Ok? Este punto y coma es para finaliza una línea, ¿sí? Y se asemeja mucho a la programación que vamos a hacer. Estos cuatro que ven acá se llama proceso. Igual tenemos el punto y coma en cada uno de ellos para cerrarlo. La flechita significa asignación. Asignación. Ya, ahorita vamos a ver el escribir, sí. ¿Ok? Vamos a ver a mayor detalle algunas cositas, fíjense. Se me pierde el cursor. ¿Ok? Miremos. Luego tenemos acá un escribir, que es una salida de datos. Y aquí esto es un mensaje. Mensaje en pantalla. En pantalla. ¿Ok? Que se concatena esta coma. Significa concatenar. Conca. Está mal escrito. Concatenar. Y concatena con una variable, ¿no? Con el valor almacenado en una variable. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Ok? ¿Algún detalle adicional? Bueno, el punto y coma que lo utilizo para separar líneas. Nos falta, por ejemplo, declarar variables, que lo vamos a hacer más adelante con la mejora del algoritmo. Nos falta, como dice Julio, hacer mejor la parte de la lectura de los datos, o sea, leer datos, ¿sí? Con un mensaje orientado al usuario, ¿no? Pero básicamente esto sí funciona, ¿no? Funciona para que nosotros lo podamos entender. El usuario todavía no lo va a entender, ¿ya? Miremos, acá está la división, ¿ok? Y miremos, cuando yo ejecute, voy a ejecutarlo acá, en la parte superior, en verdecito significa ejecutar. Ejecuto y automáticamente me va a pedir, no me muestra nada, simplemente me va a leer la primera opción que sería leer datos, ¿no? Yo voy a ingresar datos, por ejemplo,